Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva reunión del seminario de investigación sobre 40 años de democracia en Argentina. Como lo hago en todas las oportunidades, quiero agradecer particularmente al Instituto Gioja por habernos brindado este espacio, a su director, el doctor Marcelo Alegre, y a todos los investigadores que lo conforman, que van permitiendo formar y van fortaleciendo la red de investigadores en este ámbito. Hoy en particular vamos a tener un invitado de privilegio. Como digo en todas estas oportunidades, estos invitados no son expositores que van a brindar una conferencia, sino que son fuentes directas. Y es una de las misiones que tiene este seminario, de hacer esa recolección de testimonios de una época muy difícil en la Argentina, que es esa transición entre el fin de la dictadura militar, el fin del proceso, y el comienzo del periodo democrático. Estamos pronto a conmemorar los 40 años, el 40 aniversario. En unas charlas previas que tuve con Ricardo Rabinovich, a quien aprecio muchísimo, tengo la suerte de ser amigo desde hace mucho tiempo, y decir que me conoce desde chiquito, decir que es necesario rememorar estos momentos, sobre todo en tiempos que son de muchísima dificultad para nuestro país, y saber que en otros momentos difíciles pudimos salir adelante, a través de la institucionalidad, a través de la reconstrucción del tejido social, a través de entender que necesitamos del otro para poder tener un proyecto común. En esta oportunidad, quienes van a moderar es la profesora Alejandra Rodríguez y la alumna Clidia Rodríguez, que es ayudante alumna de la materia Historia del Derecho dentro del Departamento de Ciencias Sociales. Dejo ya en manos de ella esta primera parte de las presentaciones y agradecimientos, y luego, como proponíamos hace un momento, más que una conferencia va a ser un diálogo entre el doctor Rabinovich y quienes vamos a estar moderando el seminario. Así que gracias por la participación de todos ustedes, y bueno, al final brindaremos también un espacio para que hayan preguntas. Menciono simplemente la presencia de la señora vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la doctora Andrea Gastrón, también de los profesores adjuntos, el doctor Olasa Pallero, Natalia Stringini, y del doctor Alberto Castel, un reconocido investigador del CONICET y un especialista en los ámbitos del ámbito de las ciencias políticas. Así que por favor, Alejandra y Clidia, bueno, queda en sus manos ahora el seminario. Bueno, gracias Juan Carlos. Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Como decía Juan Carlos, a un nuevo encuentro telemático organizado en el Seminario de Investigación sobre 40 años de democracia, que auspicia el Departamento de Ciencias Sociales y la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho del Dr. Raúl Alfonsín, desde el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA. En primer lugar, queremos agradecer al expositor de lujo que nos acompaña hoy, el doctor Ricardo Rabinovich Berman. También quiero darle la bienvenida al director y ejecutor del seminario, don Juan Carlos Frontera, y agradecerle especialmente su compromiso absoluto con estos espacios abiertos de reflexión que son tan necesarios para comprender ese periodo de transición hacia la democracia. Es muy interesante a 40 años analizar, entender y pensar los primeros pasos de ese periodo de la historia. Y obviamente nos resulta mucho más interesante y enriquecedor escucharlo, como bien nos decía Juan Carlos, de una fuente directa, quien tiene en su haber no solo un amplio currículum de saber académico, sino también una militancia universitaria de búsqueda y coherencia. Todos y todos lo conocemos, pero le voy a ceder la palabra a mi compañera Clidia Rodríguez Marchese para que nos cuente más sobre nuestro disertante del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, por último, antes de empezar con las reflexiones, vamos a hacer un pequeño recorrido por el
por el currículum del profesor. Como todos sabemos, es un director muy querido por nuestra universidad. Es titular de 2 materias en nuestra casa de estudios, Historia del Derecho y Principios Generales del Derecho Latinoamericano. También nos acompaña desde hace casi 10 años como director del Departamento de Ciencias Sociales y como director del programa de cursos para el doctorado de Derecho. A su vez, también realiza actividades en otras universidades, como la Universidad de Girona, donde es codirector del Máster en Cultura Jurídica, y titular de la cátedra de la Universidad de Lomas de Zamora de Derecho Privado. Por último, pero no menos importante, es honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Bueno, con esta breve introducción damos inicio a las reflexiones. Ricardo, Bueno, como una primera... perdón. No, adelante. A mí me ayuda mucho, siempre desde cuando era estudiante y tenía que rendir exámenes, me ayudaba muchísimo que la mesa preguntara. Me mataba cuando tenía que pasar y empezar a hablar. Prefería siempre las cátedras en las que los profesores preguntaban a los alumnos. Así que, por favor, profesor, pregúnteme. Ricardo, ¿no preparaste el tema para iniciar? La verdad es que me habían dicho que en esta cátedra se podía venir sin preparar el tema. Pero bueno, lo lamento. Vengo en el próximo llamado. No, Ricardo, de nuevo agradecerte el apoyo que le estás brindando al seminario desde que nació. Y como una primera pregunta, te pediría si pudieras darnos algunas líneas con una mirada casi a 40 años de ese tránsito, el proceso hacia la democracia en la Facultad de Derecho, que vos tuviste el privilegio de transitarlo desde alumno hacia profesor. Siempre recuerdo que creo que uno de tus concursos como ayudante de una de las cátedras fue poco antes de la Avenida de la Democracia, creo que fue por unos meses, creo que te habían tomado el examen, recuerdo algunos de los relatos cuando íbamos en viaje a Bahía Blanca, y que si nos pudieras contar, ¿no? Ese proceso de cambio. Bueno, ante todo, querido Juan Carlos, permitime que no puedo empezar sin felicitarte. Una vez más, ya lo he hecho públicamente, ya está grabado en YouTube, que como te he felicitado otras veces por esta iniciativa extraordinaria que honra muchísimo, por supuesto, al excelente Instituto Ambrosio Gioja, que es una gloria de nuestra facultad, y a nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Realmente esta idea es una idea genial, la de, junto con la cátedra Raúl Alfonsín, recordar en conjunto, recordar todo este periodo, y al mismo tiempo esto tiene algo terrible, Juan, que es el tema de que a uno le digan vamos a hablar de historia y que la historia sea uno, ¿no? Esto es una cosa bastante grave y que no sé si te voy a perdonar. Porque esto de que uno diga, bueno, hoy ¿y de qué vas a hablar? Una amiga, hoy estábamos hablando y me dice, ay, qué interesante un evento hoy, ¿y de qué vas a hablar? De los 40 años de democracia en la Facultad de Derecho. Ah, qué bien. ¿Y cómo lo vas a encarar? Digo, bueno, porque yo viví esos 40 años en la Facultad de Derecho. Entonces ahí es el momento en el que uno empieza a darse cuenta que los años han pasado y que verdaderamente se van acumulando los recuerdos y las experiencias. Y esto tiene un problema también. Punto uno, si bien no soy tan buen historiador como vos, como Sandro, como Natalia, como varias y varios de quienes nos están acompañando, me dedico desde hace muchos años a la historia, humildemente, dentro de mis pocas posibilidades. Y quienes nos dedicamos a la historia tenemos un gran problema muchas veces cuando miramos nosotras hacia atrás. Tenemos un gran problema porque tendemos a aquella misma deformación profesional
que tienen en general todas las personas que tienen algún métier, alguna ocupación, y entonces todo lo ven desde ese punto de vista. Y es muy difícil verse a sí mismo como una fuente, sobre todo porque uno tiende a poner en crítica por esa deformación que quienes hacemos historia tenemos de que dudamos de todo y todo lo ponemos en crítica y decimos, bueno, esto lo dice tal, pero a ver, tal tiene sus intencionalidades. Me acuerdo la primera cosa que nos dijo mi siempre recordado Antonio Pérez Amuchastegui en Filosofía y Letras, en Introducción a la Historia, el primer año de Historia en Filosofía y Letras, fue busquen las intencionalidades, ¿no? Siempre todo historiógrafo tiene sus intencionalidades. Claro, ¿qué pasa cuando los propios historiados somos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para nosotros detectar nuestras propias intencionalidades y someternos a nosotros mismos a crítica? Porque la autocrítica es algo que se dice muy fácil, pero se hace muy difícil, ¿no? Entonces, esto me preocupa también. Ahora, yendo a tu pregunta, te pediría que me la especifiques un poco porque me la olvidé y otro poco porque es una manera elegante de decir que me la olvidé, pedirte que me la especifiques mejor. No, Ricardo, yo no me expresé muy bien y necesitas que yo te aclare la pregunta. Jaja. No, una de las... nosotros quizás con Natalia, con Sandro te hemos escuchado anécdotas bastante particulares de ese proceso de transición entre la dictadura y el periodo democrático dentro de la facultad. Y vos fuiste un testigo, un testigo privilegiado, porque la primera etapa la viviste prácticamente como alumno y la segunda etapa Mira, viendo como un Nobel graduado, ¿no? no te voy a decir lo que viene a mi memoria. Yo recuerdo como un momento muy de bisagra la Guerra de Malvinas, porque durante la Guerra de Malvinas un grupo bastante grande de alumnas y alumnos de la facultad que teníamos diferentes líneas políticas y que en general coincidíamos en una oposición a la dictadura y en el deseo de que terminara la dictadura. Sin embargo, nos pusimos a trabajar, por ejemplo, en la recolección de alimentos y de prendas de abrigo para ser enviados a nuestros soldados en las islas. Y esto fue algo que se hizo muy a las corridas, porque no sé si era verdad o era mentira, pero se nos había avisado que había una fecha límite para la salida de los aviones Hércules que iban a llevar estas cosas a las islas, y que después, por la llegada de los barcos ingleses, no se iba a poder. Y esto significó muchos días de un trabajo intenso, y además hubo algo que es que se nos presentaron periodistas de la BBC y de cadenas norteamericanas que nos vinieron a entrevistar y a preguntar sobre cómo veíamos nosotros la posición argentina en el conflicto y el conflicto en sí. Y esto generó que de alguna manera, creo yo que primera vez, y esto no lo he visto destacado en general en quienes se han ocupado de este fenómeno, que por primera vez hubiera un cierto diálogo entre quienes teníamos posiciones contrarias a la gente que se había invadido nuestra facultad y que respondía a la dictadura militar, no te quepa la menor duda,
ideológicamente y desde todo punto de vista, y nosotras y nosotros, estudiantes, con posiciones políticas contrarias. Allí se abrió, discúlpenme, pero yo no puedo mirar el chat porque tengo muy mala vista, y si miro el chat, y si hablo, hablo. Entonces no se enojen, pero no voy a mirar el chat. Entonces, la cuestión es esta. Ahí hay un momento en el cual, por un lado, cobramos conciencia del peso que tenemos estos estudiantes y estas estudiantes en la facultad, y hay un momento de diálogo, si se quiere, con las autoridades. Prácticamente después de la terminación de la guerra, como todo el mundo sabe, ya los hechos se van cayendo como fichas de dominó hasta llegar a las elecciones del 83 y el triunfo de Alfonsín, y el 10 de diciembre del 83, uno de los días más lindos que recuerdo en mi vida, la asunción del presidente Alfonsín. Ahora, esta etapa previa, digamos, de estos 82 y 83, va preparando un clima en la facultad que hace que en realidad el año 84, que es el año en que verdaderamente se nota la democracia en la facultad, porque las elecciones habían sido en el 83, pero recién la asunción de Alfonsín se hace a fin de año, cuando ya la facultad prácticamente estaba cerrada. Entonces, en realidad, es recién con el ciclo de ingreso del año siguiente que se toma, digamos, conciencia que la facultad ha cambiado y que ahora es una facultad en un contexto de democracia. ¿Cuál es el primer efecto notable de esto? La sustitución del sistema de ingreso. El sistema de ingreso es el primero que va a funcionar de la democracia, porque los cursos de ingreso empezaban más temprano que los cursos regulares. Entonces, los cursos de ingreso van a alargarse a principio del 84, cuando todavía no están las clases de los cursos regulares. Hay que tener presente que todavía estábamos con el programa anterior, o sea, había ese programa que era una mezcla del programa viejo y del programa que había introducido la dictadura militar, que era el que vulgarmente llamábamos escuelita, y que era una especie de aproximación a la manera de llevar adelante la carrera en algunas universidades privadas, muy especialmente aquella universidad privada de la que venía gran parte de los ocupantes de nuestra facultad, que es la Universidad Católica Argentina, vamos a decirlo claramente. Lo cierto es que en ese contexto el nuevo sistema de ingreso marca una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el sistema de ingreso anterior ya lo habíamos denunciado varias veces, estudiantes que habíamos tenido la posibilidad de hacerlo. Tenía un contenido ideológico, un bisel ideológico muy fuerte, especialmente en aquellas materias vinculadas con la historia argentina y con la filosofía. Había un bisel ideológico muy, muy claro que apuntaba hacia una visión antisocialista, anticomunista, antiperonista, una visión desde el punto de vista filosófico apuntando a un iusnaturalismo pacato, o sea, ni siquiera a un iusnaturalismo de altura, que los hay y son muy, muy dignos de ser estudiados, sino a ese iusnaturalismo de manualcito
de escuela primaria, patético, ese manualcito, esos naturalismos enseñados por personas que la obra de Santo Tomás de Aquino la han visto en un cómic, ¿no? Y entonces, y que tienen una formación muy superficial en general, pero los exámenes implicaban no solo una preformación de los estudiantes, los cursos de ingreso y los exámenes, no solo una preformación de los estudiantes para la facultad, sino además un filtro ideológico. O bien había dos alternativas, o bien uno se disfrazaba y se ponía una máscara de estar de acuerdo con todas las cosas que los profesores y profesoras imponían, o bien uno se animaba, decía lo que pensaba y entonces no entraba en la facultad. No entraba en la facultad porque no sabía. Entonces, la cuestión es esta. De repente, la intervención va a cambiar el ciclo de ingreso y va a poner una materia que es la materia Constitución Nacional. Y en la materia Constitución Nacional yo tuve el privilegio, que nunca le agradeceré lo suficiente a la intervención en ese momento, de tener a mi cargo cursos de esta materia. Yo era muy jovencito en ese momento, hacía relativamente poco tiempo que me había graduado, y la verdad es que todavía nunca había dado clases en la facultad al frente de un curso. Había trabajado en la facultad como ayudante, pero nunca había se había dado las clases que dan los ayudantes, a veces con licencia de los profesores, pero nunca había tenido un curso a mi cargo. De manera que para mi historia personal, esto es muy significativo porque yo en ese comienzo de democracia de 1984 es cuando por primera vez ingreso a un aula de la Facultad de Derecho, de mi querida, adorada Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y el curso lo he armado yo y el programa lo he terminado de diseñar yo, y tengo a un grupo de alumnas y alumnos. Y fue increíble, y lo recordaré siempre. El clima que se vivió en ese momento en la facultad, ese verano hizo mucho calor. En el verano del 83 al 84 hizo mucho calor en Buenos Aires y había una sensación de destape extraordinaria. Yo había vivido, por mi experiencia personal, había vivido parte del destape español y encontraba de repente en esos primeros momentos del 84 elementos que me hacían acordar terriblemente a lo que había visto unos años antes en España, al destape español. La misma facultad en la cual los esbirros que estaban en las puertas controlaban la manera como venían vestidos los estudiantes y las estudiantes, ahora llegaban estudiantes en hojotas, en camiseta musculosa. Nosotros, por ejemplo, en el curso mío tocábamos la guitarra y buscábamos canciones que tuvieran que ver con los derechos constitucionales y demás. Y esto realmente, Juan, marcó para mí este comienzo. Luego vino toda la reforma del programa y lentamente se fue planteando una facultad completamente distinta. Te diría que lo que quedó de los años 80, desde mi punto de vista, fue un periodo embrionario, si se quiere, muy necesario y muy bien llevado, pero embrionario. ¿Por qué? Porque era imprescindible después del lamentable estado de nuestra facultad durante el periodo militar. Nuestra facultad tenía en gran medida un nivel patético de pensamiento, de profundidad, de crítica,
de elaboración, de investigación durante la dictadura militar. Nuestra facultad descendió dramáticamente. Hay que reconocer que tampoco el periodo inmediatamente anterior había sido muy maravilloso, y nuestra facultad, la verdad que hacía rato que tenía problemas. Pero además hay que tener presente que el periodo después de la dictadura militar va a iniciar una purga de nuestra facultad, que no es solo de la dictadura, Juan. Es de todo un pasado de nuestra facultad del que poco tenemos para enorgullecernos. Un pasado que supo tolerar las intervenciones de la Universidad de Buenos Aires. Recuérdese que la noche de los bastones largos para la Facultad de Derecho no existió, todo lo contrario. Recuérdese que mientras otras facultades hermanas eran saqueadas, cuando otros estudiantes y otras estudiantes eran golpeados, manoseados, insultados, humillados, profesores, decanos, etcétera, con la cabeza reventada por los bastones de la policía, nuestra facultad adoptaba una posición cobarde y una posición completamente sumisa frente a la intervención. Recordemos que además nuestra facultad utilizó durante muchísimo tiempo bibliografía basada en figuras centrales del gobierno de la dictadura del 66, que por otra parte eran utilizadas de modo acrítico, eran y creo que son todavía por algunas veces utilizadas de modo acrítico. O sea, no es que se usaba y se avisa a los alumnos, miren, el autor con el que estamos trabajando fue ministro muy importante del gobierno de el señor Onganía, etc. No, sin avisarlo, o sea, ni te aviso porque no importa. Nuestra facultad rindió culto al decreto ley 17711, sin normalmente hacer pensar a los alumnos y hacer ver a los alumnos que se trataba de una normativa surgida de una dictadura militar que perseguía, que torturaba, que exiliaba, etcétera, etcétera, que proscribía y demás. Total, qué buena la reforma del Código Civil de la 17711. Y luego, nuestra facultad también no tuvo posiciones realmente militantes en defensa de la democracia y demás durante mucho tiempo. Entonces, verdaderamente no se trataba solo de purgar a la facultad del pasado de la dictadura militar. Se trataba de crear verdaderamente una facultad con una conciencia republicana, con una conciencia democrática, con una conciencia de la dignidad humana completamente nuevas. Completamente nuevas. Es cierto, la Universidad de Buenos Aires está cumpliendo 200 años, maravilla, salud, que haya muchos cientos de años más, genial. Nuestra facultad nosotros consideramos que es más vieja porque se origina antes de la universidad, perfecto, todo bien, todo perfecto. Ahora, verdaderamente, la facultad de Derecho de la que nosotros estamos tan felices y que nos consideramos tan orgullosas hoy en día de esta facultad de Derecho, en realidad surge desde los años 80, después de la terminación de la dictadura militar. Y se construye en una enorme medida con ladrillos nuevos. O sea, esto es algo que hay que, para mi forma de ver, tenerlo muy presente cuando nosotros planteamos una visión histórica de decir, bueno, tenemos tantos años atrás. Bueno, a ver, no necesariamente es bueno tener tantos años atrás, porque en realidad las universidades no viven de los cientos de años que tengan atrás. Viven de los últimos años que tienen inmediatamente atrás. Digamos que las universidades no viven en términos de Alzheimer, no viven de la memoria de los hechos antiguos, sino de la memoria de los hechos recientes. Entonces es mucho más importante, desde mi punto de vista, para una facultad de Derecho, cómo fueron sus últimos 40 años que cómo fueron sus 200 años anteriores. Entonces, realmente hay una realidad. Hoy en día somos una de las top 50 del mundo. Somos una de las primeras 50 facultades de Derecho del mundo. Pero esto se debe a la Facultad de Derecho de la democracia, Juan. Esto no se debe a los 200 años. Esto se debe a los últimos desde que se restaura la democracia en la República Argentina. A partir de ese momento, con un esfuerzo colosal
de las profesoras y profesores de la facultad, con una renovación extraordinaria de alumnas y alumnos que van ingresando en el cuerpo docente y que van animándose a quebrar, animándose a no repetir, a no calcar lo que han tenido en sus propias aulas. Y entonces eso, y autoridades excelentes que hemos tenido, decanatos y vicedecanatos excelentes, gente en los cargos, en las secretarías académicas, en las direcciones de departamentos y demás, gente, por supuesto me saco yo afuera, ¿no? Pero gente que realmente ha aportado muchísimo y que además ha generado algo que no tenía verdaderamente precedentes en la facultad, en este nivel por lo menos. La coexistencia de personas con diferencias ideológicas, con diferencias desde el punto de vista de la filosofía jurídica, con diferencias políticas y demás, y la coexistencia, por supuesto, con diversidad, con enfrentamientos, con debates, con algunas peleas ríspidas, a veces, no pocas, algunas peleas bastante agrias, enemistades y demás, pero sustancialmente predominó la convivencia y predominó una coherencia a lo largo de los decanatos, donde sucesivos decanos y decanas han ido aportando sus puntos de vista, pero siguiendo un compromiso con la facultad. Y esto es lo que nos ha transformado en los últimos años en la facultad referente mundial que somos ahora. Este es un poco mi esquema rápido y un poco mala respuesta a tu muy buena primera pregunta. No, excelente tu respuesta, Ricardo, e inmediatamente me hace reflexionar dos cuestiones. Habiendo estudiado la manualística y la tratadística en torno a la codificación civil, cómo se empieza en el derecho privado, también se ve en el derecho constitucional, cómo esos decretos, leyes de periodo de facto, luego empiezan a mencionarse directamente como leyes y no se explica el origen. Como hablamos en alguna vez por teléfono y presencialmente, y aquí está Sandro, de la desaparición de la Constitución del 49, de los contenidos, y no se habla de la inconstitucionalidad del 57. De la Bueno, perdóname, gracias porque eso me lo olvidé recién y lo quería decir también. Esa es otra de las vergüenzas de nuestra facultad, la desaparición intencional de la reforma de 1949. El hecho de que nuestra facultad, incluso en manos de brillantes constitucionalistas, cuyo mérito nadie discutiría, ninguneó a la Constitución de 1949. 1949, la Constitución ninguneada. Uno no esperaba de ninguna manera ni elogios serviles, ni ningún tipo de obsecuencia, pero que se borre de la historia una Constitución y que como al borrarse esa historia, al borrarse esa Constitución de la historia, automáticamente los alumnos, por ejemplo, de Derecho Civil, nunca entendieron por qué de repente en los años 50 comienza un furor por cambiar el Código Civil. Claro, nunca lo entendieron porque si no se les explicaba que el Código Civil de Vélez Sarsfield se había vuelto inconstitucional en muchos de sus puntos por la Constitución de 1949 y ahora había que hacer un nuevo Código Civil acorde con las ideas sociales de la Constitución del 49, claro, el alumno de repente le decían, bueno, en el año 51, pero esto es algo imperdonable, imperdonable para nuestra facultad. El haber ninguneado e ignorado deliberadamente a la Constitución de 1949 y haber hablado, como bien lo acabas de decir, de la reforma posterior al movimiento del 55, la llamada Revolución Libertadora, haber hablado de esto como algo, bueno, y hubo una reforma que la verdad que ni siquiera se terminaba de entender. Porque decían, a ver, ¿y por qué hicieron esta reforma? Y además, qué rara, un artículo 14 bis.
y donde pone estas cosas y demás, qué cosa tan rara, o sea, que, ¿cómo se explica? Porque si vos te fijás, nuestras constituciones, luego, incluida la Constitución del 94, son rarísimas, porque ya la Constitución del 94, que declara en 1994 que los pocos esclavos que aún quedan, ¿no?, en la República Argentina en 1994, o sea, realmente, hombre, no podían haberse tomado el trabajo de limpiar eso, porque para la gente que no sabe, van a mirar la Constitución Argentina de 1994 y van a creer que en la República Argentina de 1994 quedaban unos pocos esclavos. Está bien que eran pocos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, la cuestión es verdaderamente que nuestra facultad ha mentido, Juan, ha mentido deliberadamente, ha mentido a camadas enteras de estudiantes, ha ninguneado una de las más interesantes experiencias constitucionales que la República Argentina ha tenido. Y por cierto, hasta la Constitución de 1994, que es prácticamente ya al cierre del siglo XX, la más interesante experiencia constitucional y la más importante experiencia constitucional del siglo XX. Que además, digamos, no solamente tuvo vigencia, sino que además es una constitución muy digna de ser estudiada y que no la podemos, como algunos profesores hacían, relegar a una nota a pie de página diciendo, bueno, esta fue la constitución del gobierno peronista. Bueno, vamos a ver, bueno, y cada constitución es una constitución de un gobierno determinado y surge durante un gobierno determinado, pero realmente yo coincido con vos, estas cosas son cosas que las tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que realmente ver nuestra facultad y no embelezarnos ante nuestra facultad, ni siquiera ante nuestra facultad actual, porque nuestra facultad actual tiene una enorme cantidad de cosas todavía por hacer, una enorme cantidad de temas defectuosos, pero la verdad es que hoy miramos desde otra óptica. Pero realmente, yo te digo, yo cursé durante la dictadura militar, Juan, la Constitución del 49 no existía. No existía. Y yo tuve muy buenos constitucionalistas como profesores. Y la Constitución del 49 no existía. Una cuestión, y ya le dejo el espacio a Alejandra y a Clidia para que continúen con sus preguntas, y por supuesto al finalizar vamos a dar unos minutos o un tiempo para que todos los que están aquí presentes que deseen hacer una pregunta a Ricardo Laga, es cómo a veces desde la historia del derecho se ha visto, no digo todos, sino en algún caso particular, han visto como algo favorable la continuidad de juristas entre periodo de iure y de facto. Yo lo veo muy negativo porque el que está en el periodo de iure no puede ser una continuidad del periodo de facto. En algún momento hay que levantarse como jurista o como práctico del derecho y decir, esto tiene un origen espurio, un origen inconstitucional, ¿no? Clidia, Alejandra. Sí, la verdad que es tanto lo que recorrió que queda con muchas preguntas. A mí me quedó como una primera, esto que comentaba del tránsito como estudiante y sus compañeros, cómo fue la vivencia y cómo fue la percepción tuya y de esos compañeros cuando el doctor Raúl Alfonsín dijo que iba a juzgar a los integrantes de la Junta Militar, porque imagino que ustedes que fueron estudiantes durante la dictadura y después en ese periodo transformista que bien contabas, Ricardo, de la nueva impronta pedagógica, ¿cómo vivieron, cómo transitaron eso, ¿no? Bueno, yo te voy a responder, creo que uno hoy puede ser un poco autorreferente, porque creo que estoy invitado justamente para recordar, y bueno, en mi caso particular llorando. Yo hasta el día de hoy recuerdo perfectamente cuando lo escuché al presidente Alfonsín decir que iba a darle orden para que se llevara a juicio a los comandantes en jefe de las juntas, yo me puse a llorar. Y me emociono hoy, no lo podía creer.
no lo podía creer. No lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. No podía creer que estaba viviendo ese momento en Argentina. No lo podía creer. En nombre de, o sea, yo, de izquierda, yo tenía una posición comunista, yo venía de la izquierda, yo había tenido gente amiga desaparecida, gente amiga torturada, amigas violadas y demás. Y la verdad es que yo no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente. La verdad es que eso marcó en enorme medida, aparte, digamos, la entidad de ese hombre extraordinario, de ese prócer de la República Argentina que fue Raúl Ricardo Alfonsín. Yo creo que la verdad tendría que ser más recordado Alfonsín, porque lo que Alfonsín hizo y lo que Alfonsín significó para la historia argentina es muchísimo más normalmente de lo que se suele decir de él. A veces me duele porque me hace pensar que hay celos a veces entre las personas del mundo político, cosa que es muy triste y muy lamentable. Y uno se acuerda de los antiguos faraones que para que los méritos de sus antecesores no los eclipsaran, borraban los nombres de los faraones anteriores, de las estatuas y de las piedras y demás. Y la verdad es que me duele a veces que no haya más generosidad y más espíritu, digamos, de realmente ver la historia argentina con una óptica más abierta. La verdad es que fue un momento extraordinario y eso generó en gran medida el clima que se vivió a principios del año siguiente en la facultad. Hay que acordarse que la cuestión no fue fácil, lo hablábamos con Juan el otro día. Hoy en día todo esto parece, no hace 40 años, parece hace 500, pero hubo una serie de intentos de hacer caer al gobierno de Alfonsín e incluso intentos eventualmente de regresar a formas de dictadura o de control por parte de los militares de la situación. Hay que tener presente que Argentina fue el primero de los países con dictadura militar pesada que se sacaba de encima a este tipo de gobierno. Hay que pensar que todavía Chile, que había sido el gran inspirador en mucha medida, así como la dictadura brasileña fue la gran inspiradora de la dictadura del 66, posiblemente, la gran inspiradora de la dictadura del 76 fue la dictadura chilena de Pinochet del 73, del 11 de septiembre del 73, con su sistema de fusilamientos, de desapariciones, de torturas, de violaciones, de persecuciones y demás. Y hay que tener presente que la dictadura militar chilena seguía fuerte todavía en ese momento y que iba a seguir fuerte por varios años más, y que Pinochet gozaba de muy buena salud política, y que además Pinochet estaba preparando las cosas, como lo hizo después, para retirarse del poder, pero dejando su mano ciñendo la democracia chilena. En Brasil, la terminación de la dictadura argentina impulsó la terminación de la dictadura brasileña. O sea, Brasil en gran medida fue el primer efecto de la restauración de la democracia en Argentina. Hay que recordar que además apenas asumió el primer presidente democrático de Brasil
Inmediatamente hubo una unión con Alfonsín, luego con su sucesor, hubo una inmediata unión con Alfonsín, son muchos los eventos en los cuales aparecían juntos, y además a partir de esa amistad, que en realidad no es amistad personal, capaz que la hubo también, pero es amistad, digamos, de destinos políticos, y ahí nace el germen del Mercosur, ¿no? O sea, el germen del Mercosur nace en esos primeros momentos cuando los dos países se encuentran que con muy poca diferencia temporal se han sacado de encima a las dictaduras, en el caso de Brasil una dictadura de una duración muchísimo más larga, pero en el caso de Argentina una dictadura muchísimo más severa y muchísimo más sangrienta que la brasileña. Entonces, yo creo que hay que ver en qué mundo le tocó a Alfonsín y en qué momento le tocó a Alfonsín gobernar y llevar adelante el timón de la Argentina, con una cantidad de individuos, acordémonos de los famosos cara pintadas, de los alzamientos, de los tiros de tanques por la calle, o sea, en plena democracia, una democracia naciente, de repente nos encontrábamos de vuelta que habían sacado tanques a la calle y cosas por el estilo. O sea, la verdad es que no fue fácil para Alfonsín eso, y nosotros en la facultad lo vivíamos. Yo ya como docente lo vivíamos eso, y se hablaba en las aulas y se trataba en las aulas, y en general había un clima de gran defensa de la democracia, de gran defensa de la democracia. Sí. Sí, Alejandra, Lidia. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, salvando las distancias, ¿no? Escuchándolo hablar de su experiencia como estudiante en la UBA, y repito, salvando las distancias. ¿Qué nos podría decir a los estudiantes hoy que están atravesando el desafío de estudiar en una pandemia? Qué buena pregunta, igual que lo fue la pregunta anterior también de Ale. Mira, no bajar los brazos en ningún momento. No bajar los brazos en ningún momento. Primero y fundamental, nuestra facultad es una facultad donde en gran medida el nivel de profundidad de los estudios se lo dan los propios estudiantes. O sea, tú puedes escoger la cátedra o el curso en el que vas a cursar, y puedes elegir un curso fácil con profesores más o menos zapallitos, o puedes elegir un curso exigente con profundidad y demás. Yo a veces creo que la facultad nuestra lo que ha ido preparando es, tenemos varios hermanos y hermanas de Brasil hoy aquí presentes, es lo que los brasileños han, creo yo, que inventado para comer, y que es maravilloso, que es el buffet, ¿no? Donde están todos los platos ahí y es uno el que va y elige y se pone en el plato. A diferencia de los menús fijos, ¿no? Que son los típicos menús de las escuelas, de los hoteles de sindicato, que dice, bueno, hoy tenemos de primer plato lentejas, de segundo plato pollo y de tercero tenemos un budín de pan. Bueno, nuestra facultad en gran medida te permite que un estudiante egrese con un nivel de una de las más importantes facultades de Derecho del mundo o no, o puedes también egresar con un nivel muy bajo. Depende en gran medida de cómo arme su propia aventura, por usar una famosa colección de libros para jóvenes. Entonces, la cuestión es, nosotros durante la dictadura militar tratábamos, en la medida de lo posible, de surfear el clima lamentable que había en general en la facultad. ¿Qué hacíamos? Muchas de nosotras
hacíamos gran parte de la carrera libre. En esa época se podía preparar las materias libres y presentarse al examen. Entonces, la verdad es que era bastante común dar las materias libres. Yo lo hice mucho. Éramos un grupo de muchachos y chicas que muchas veces estudiábamos en conjunto, y por lo menos esta materia, esta otra, íbamos y dábamos las materias libres. Yo di la mayor parte de la carrera libre, por eso me recibí en un tiempo muy rápido, y la verdad es que las mesas de examen en general eran bastante poco exigentes, y uno podía a veces, algunas materias que no le parecían demasiado trascendentes, prepararlas en unos pocos días. Y se aprobaba la materia. Yo confieso públicamente, total ya está prescrito, que lo hice en una gran cantidad de materias. Y luego tenías algunos profesores y profesoras que sabías que eran muy buenos y que sabías que realmente tenían profundidad y que trabajaban de una manera universitaria. Yo además traía el hándicap accesorio de que venía del Nacional de Buenos Aires. Entonces, yo había sido tratado por muchas de mis profesoras y profesores como estudiante pensante desde la escuela secundaria. Entonces me chocaba muchísimo encontrarme con profesores y profesoras en la facultad que no me daban el estatus de ser humano pensante, sino de imbécil que tiene que memorizar un libro de la página 73 a la página 125. Entonces, esto también me llevaba muchas veces a rechazar la posibilidad de los cursos y a directamente ir a la materia libre. Yo lo que creo es que de esa manera uno pudo más o menos pasar por la facultad y tener a profesores que mantuvieron durante la época de la facultad un importante grado de pensamiento libre e incluso pensamiento en cierta medida crítico. Voy a destacar, porque a veces las cosas buenas hay que decirlas, voy a destacar, por ejemplo, a un profesor que tuve que luego integró la Corte Suprema de Justicia, el doctor Petracchi, por ejemplo. El doctor Petracchi, que fue profesor mío durante la dictadura militar, mantenía en todo momento una actitud de pensamiento crítico, una actitud tendiente a que nosotros viéramos las cosas. No había lugar para una posición desafiante abiertamente, pero sí como para mantener el pensamiento de debate presente. Había profesores, el curso, por ejemplo, del doctor Víctor Tahuanzuategui en Historia del Derecho, era un curso de pleno nivel universitario. Yo estaba haciendo Historia en Filosofía y Letras, y el curso del doctor Tahuanzuategui me parecía perfectamente adaptable a la Facultad de Filosofía y Letras. Había profesores que realmente mantenían. Entonces uno tenía que hacer así. Y yo creo que eso es lo mismo que yo tomaría, como tú bien decías, cambiando las circunstancias, ¿no? Mutatis mutandi, pero yo también tomaría eso para este terrible periodo que les está tocando a ustedes como estudiantes. Y te voy a decir una cosa, a nosotros como docentes también, porque no te creas que nos hace felices, ¿eh? De ninguna manera. Pero en nuestras conversaciones en general, profesoras y profesores, queremos pronto de una vez volver a la presencialidad física. Esto en general nos parece una bendición, porque si no hubiéramos tenido esto, Dios sabe lo que pasaba, pero no nos parece realmente algo que nos satisfaga. O sea, en abstracto, esto no sería bueno. Es buenísimo porque es lo único que hay. Pero entonces, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer ahora es aguzar el criterio crítico para ver
qué profesoras y profesores eligen, qué cursos eligen, y sobre todo buscar profesores que salgan al encuentro del problema que tenemos, o sea, que estén buscando formas pedagógicas que sean, digamos, idóneas para manejarse con estas circunstancias. Y no aflojar, digamos, ustedes mismos y ustedes mismas someterse a mucho rigor, porque necesariamente hay un cierto aflojamiento de las exigencias. Entonces ustedes tienen que someterse a mucho rigor. Y algo que es fundamental, usar muchísimo Internet. O sea, este es el momento para explorar y explotar todas las riquezas que nos ofrece esta biblioteca de Babel, como le gustan las referencias a Borges, a la profesora Andrea Gastrón siempre, por eso las hago. Esta biblioteca de Babel, que significa la Internet. Entonces, hay que explotarla porque es extraordinario todo lo que hay en Internet de libros gratuitos, con acceso gratuito, clásicos, trabajos publicados en universidades importantísimas de todo el mundo, en castellano, en inglés, en portugués, en francés, en el idioma que cada uno pueda manejar. Además, para colmo, hay unos buenos traductores, ¿no? Que si bien tienen algunos defectos, la verdad que traducen en general bastante bien. Uno ve, por lo menos, qué sé yo hace poquito me traduje con el traductor electrónico un trabajo chino, por ejemplo, y entendí bastante bien. Eso sí, traduce mucho mejor al inglés que al castellano, pero entendí bastante bien, o sea que debe haber traducido más o menos bien. O sea, tenemos que usar todas estas herramientas. Y hay que trabajar muchísimo con cine y con televisión, y hay que trabajar muchísimo con todo lo que hoy en día está disponible, y obviamente aflojar con las bibliotecas y aflojar con los libros en formato físico, porque están difíciles en este momento. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer ahora, pero por sobre todo no bajar los brazos. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, no tenemos la menor idea, y hay que hacerse al pensamiento de que esto tiene todavía un tiempo por delante. Y ustedes es el tiempo que les ha tocado. Y hay un principio fundamental. La mejor época es la época que te ha tocado vivir. Porque no ganas nada pensando qué maravilloso va a ser el siglo XXIII, no vas a vivir en el siglo XXIII. Salvo que te criopreserven, no vas a vivir en el siglo XXIII. Y tampoco decir qué maravilloso fue el siglo XIX, porque no estás viviendo en el siglo XIX. Tengo que reconocer que el refrán de la mejor época de la historia es la época en que te ha tocado vivir, no lo saqué de ningún filósofo, sino que es el lema de un stand del Epcot Center, del Disney World. No es la mejor cita filosófica del mundo, pero es la realidad. Y creo que esta es la gran clave, la gran cuestión. Seguir adelante, no bajar los brazos, no dejarse vencer. En la exposición que estuviste junto con Del Percio, y que estaba Fainato también, hablaron en un momento del área de extensión universitaria, no me acuerdo si era el departamento o la Secretaría de Extensión Universitaria, y me dijiste en un momento, hay que hacer un capítulo aparte. ¿Podrías rememorar algún aspecto de esa área de extensión? Sí, cómo no. En aquella época se llamaba Instituto de Extensión Universitaria. Era el Instituto de Extensión Universitaria, el IES. Sí, el Instituto de Extensión Universitaria fue un centro clandestino de pensamiento crítico, donde realizábamos actividades a veces a la noche, a veces de manera completamente secreta y a veces de manera abierta también. Hubo cursos
que fueron muy, muy interesantes y muy, muy raros para el periodo de la dictadura en la facultad. Y luego teníamos nuestros propios grupos de debate. Había un grupo que se llamaba Humanitas, que lo creamos en su momento. De hecho, se creó en mi casa, pero luego pasó a sesionar en el departamento, en el Instituto de Extensión Universitaria, en horas de la noche generalmente y demás. ¿Cómo hacíamos esto? Porque yo había conseguido meterme como ordenanza de la facultad y tenía las llaves de extensión universitaria. Entonces abríamos el instituto y hacíamos los eventos ahí. Yo de hecho estuve viviendo en el instituto porque por diferencias personales con mis padres, concretamente con mi madre, me fui de casa de mis padres y estaba sin vivienda, de manera que yo durante bastante tiempo viví en la facultad, dormía en un sillón del Instituto de Extensión Universitaria y me lavaba a la mañana en el baño de la facultad antes de que entraran los estudiantes y el personal. Y esto me permitió escribir unos cuentos de terror que están ahí, que 2 se han publicado ya, los ha publicado Andrés Botero Bernal en un libro del derecho en el cuento que sacó en Colombia, y ahí se publicaron 2 de los cuentos de fantasmas que escribí en esa época, porque una de las cosas que me gustaba hacer era salir a caminar por la facultad a las 3 de la mañana, para ver la facultad toda a oscuras a las 3 de la mañana y buscar fantasmas, a ver si los encontraba. Pero lo cierto es que ahí en Extensión Universitaria estábamos reunidos muchos de quienes hoy en día somos titulares de cátedra en la facultad en diferentes materias, y algo muy lindo, teníamos diferentes ideas políticas, pero teníamos un punto en el cual todos coincidíamos. La dictadura militar algún día se iba a terminar y teníamos que estar preparados para cuando la dictadura militar se terminase. Y coincidíamos en eso y debatíamos muchísimo entre nosotros, con unos debates épicos que solían terminar luego en alguna pizzería cercana, con cerveza, con pizza y con vino o lo que sea. Los debates llevaban una enorme consumición de mate, normalmente, y ahí, bueno, con Enrique del Percio, con Renato Ravivaldi, con Leandro Vergara, con Raúl Ferreira, y muchos de quienes hoy en día somos titulares de cátedra, incluso fuera de la facultad, porque también estaba Alfonso Santiago, por ejemplo, que es de la Universidad Austral, y había mucha gente. Bueno, a veces andaba por ahí Vilma Ibarra también, y mucha gente realmente muy, muy pensante y muy agradable, de diferentes puntos de vista. Organizamos una vez un partido de vóley, y ahora que hablé de Vilma Ibarra, me acuerdo que ella jugaba al vóley en ese torneo de vóley que organizamos una vez también. O sea, hacíamos muchas cosas, ¿no? Y la verdad que Extensión Universitaria fue en gran medida una especie de baluarte de reserva, y luego quedó desapercibido. O sea, cuando se restauró la democracia, quedó desapercibido. A mí me descubrieron que yo estaba haciendo actividades de este tipo, y bueno, la intención, o sea, ya la dictadura no mataba en esa época, la intención fue echarme de la facultad. Conté con un apoyo extraordinario de los compañeros y compañeras no docentes, y entonces
me pasaron a la biblioteca, al último piso, que ahora no existe más, que ahora es el sector nuevo de posgrado, al depósito de la biblioteca para clasificar libros. Y el entonces secretario académico de la facultad, que una persona de quien tengo un grato recuerdo, me dijo: te voy a mandar a un lugar, no te puedo echar, pero te voy a mandar a un lugar donde, aparte me acuerdo que me dijo una frase muy asombrosa, porque me dijo: vos sos un judío duro de roer. Me acuerdo la frase esa. Y que está equivocada, ¿no? Porque en realidad es un hueso duro de roer. Yo no sabía que nadie roe a los judíos, ¿no? Pero bueno. Pero usó esa frase. Y un ratón muy raro, ¿no? Que roe judíos, pero bueno. Lo cierto es que es un ratón nazi, me imagino. Me hace pensar en el cómic Mouse, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que me dijo: te voy a mandar a un lugar donde no vas a ver jamás a una persona. Y me mandó a clasificar los libros en el depósito de la biblioteca, que más allá de que terminó con todas mis actividades de resistencia, me significaba poco más o menos que me mandaran al paraíso, porque a mí que me mandaran durante varias horas, sin tener mayor cosa que hacer, a un lugar donde había una colección impresionante de libros, incluso libros no solo de derecho, de literatura, de filosofía, de historia, etcétera, etcétera, era como que me mandaran a una beca, una especie de premio, ¿no? Algo así. Y ahí me pasé los últimos tiempos de la dictadura, que aparte, digamos, entonces podemos agregar que la viví como estudiante, pero también la viví como no docente. Mi cargo en la facultad era de ordenanza. Creo que soy, lo voy a decir con mucho honor, creo que soy la única persona en la historia de la facultad que ha llegado a ser titular de cátedra y director de departamento, habiendo sido ordenanza de la facultad. Yo, de hecho, barrí el piso de la facultad. Y esto todavía hasta hace poco los antiguos empleados de la facultad lo siguieron recordando hasta el final, y para mí siempre fue un honor muy grande. El anterior mayordomo de la facultad, por ejemplo, me lo hacía recordar cada vez que me veía. Yo ya era director del departamento, director de los cursos del doctorado, y él cada vez que me agarraba y decía a los demás: ¿ves? Este trabajó bajo mi dirección. Yo digo: sí, él fue mi jefe, trabajó bajo mi dirección. Si yo lo mandaba: anda, Ricardo, tenés que barrer el piso. Y él iba y barría el piso. Bueno, perfecto. O sea que fueron muchos años de ver muchas cosas desde muchos lados. Pero Extensión Universitaria merecería, como bien dijo Renato Ravivaldi en aquella oportunidad, merecería algún día algún evento o alguna cosa en particular, porque fue una movida muy buena que hubo en ese momento. Y quiero destacar una figura del Departamento de Extensión Universitaria, que es un hombre al que lo quiero muchísimo, 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 y que lo valoro y lo admiro, y que permitió, por el cargo que él tenía en ese momento en Extensión Universitaria, permitió en gran medida estas movidas, que es José María Monzón. Y José María Monzón, que siempre fue un tipo luminoso en muchos aspectos, él permitía que hubiera esta movida, y cuando había que mirar para otro lado, miraba para otro lado. Bueno, Ricardo, gracias, porque ya vamos a tener una mesa el año que viene dedicada al Instituto de Extensión Universitaria. Salvo que Alejandra o Clidia tengan alguna otra pregunta, podríamos abrir este espacio para quienes están presentes en este Zoom puedan hacer alguna intervención o alguna pregunta. Alejandra, Clidia. No, teníamos pensado lo mismo, invitar a que se sumen a las preguntas, además por el tiempo, que es tirano, como dicen. Así que bueno, queríamos invitar a que formulen preguntas. Alberto, por favor. Alberto Castel, que levantó la mano. Luego Natalia. Alberto, estás muteado, estás silenciado.
Ahora se me escucha. Bien, celebro y aplauso todo lo que se ha dicho por parte de Rabinovich y también de Juan Carlos. Hay un elemento teórico que me importa sustancialmente al hablar de democracia y es recordar a Norberto Bobbio, que nos hablaba de las promesas incumplidas y que hoy tiene su encarnadura en Gianfranco Pasquino a través de su democracia exigente, porque la democracia es realmente exigente y creo que Raúl Alfonsín lo consideraba de esa forma y creo que Rabinovich en todo lo que nos ha expresado también lo considera de esa forma. Los 15 o 20 elementos que conforman la democracia, incluidos las variables de la república, son realmente exigentes en cuanto a que no se cumplen. Y un elemento testimonial. Como investigador del CONICET me pertenecía al Instituto Gioja desde 1984, pero con anterioridad tuve como miembros directores a Arturo Enrique Sampay, a Eduardo Duhalde y Ortega Peña, también a Marcelo Sánchez Orondo, hasta que en 1984 es ungido por Bulligen como director del instituto Juan Carlos Agulla. Yo ese momento lo viví como la apertura a la democracia. Y recuerdo que nos comprometía, yo asistí a la presentación y investidura de Juan Carlos Agulla, se nos comprometió a ordenar la biblioteca. Cuando Rabinovich hablaba de la biblioteca de la facultad, yo me acordaba de la biblioteca del Gioja. Un verdadero compromiso democrático, porque nos pusimos el overol y nos pusimos a trabajar con las distintas escaleras para ordenar esa biblioteca. Verdaderamente momento democrático. Aplauso una vez más a Rabinovich y a Juan Carlos Frontera, que me ha invitado a participar. Muchísimas gracias. Al contrario, Alberto, yo te agradezco enormemente. ¿Puedo, Juan Carlos, hablar? Yo te agradezco enormemente por estas palabras tan sabias tuyas, que aparte, bueno, dichas por un investigador de tu talla, y te quiero poner contento con una cosa, que tal vez no la sepas. Desde hace varios años, la biblioteca del Departamento de Ciencias Sociales se llama Biblioteca Profesor Dr. Juan Carlos Agulla. De común acuerdo entre todas las profesoras y profesores, y ahí nos está viendo una discípula que es, yo no sé si discípula o ahijada, o hija adoptiva de Agulla, que es la doctora Andrea Gastrón, que cada 4 palabras que dice como bien decía Agulla, y que ya nos tiene a todos cansados, porque Agulla para ella habló hasta de las achuras del asado, de prácticamente todo, y hubo un acuerdo unánime en el Departamento de Ciencias Sociales cuando creamos la salita de la biblioteca para profesores y profesoras y estudiantes, en ponerle el nombre del maestro Agulla. Así que quería decirte esto para que tuvieras una alegría, porque has traído a colación un nombre que nos es muy querido. Y te quería comentar que justamente más atinado no podría ser lo que has dicho, porque justamente una de las figuras sobre las que trabajábamos en el Instituto de Extensión Universitaria en nuestras reuniones era la figura de Bobbio. O sea, yo recuerdo concretamente un par de seminarios que nos autohacíamos nosotros, porque no teníamos muchas veces ningún profesor ni nada que viniera. Entonces nosotros mismos nos poníamos a estudiar y preparábamos y leíamos
y en un par de oportunidades la temática fue Bobbio, y los debates nuestros fueron alrededor de Bobbio y el concepto de democracia en Bobbio. Lo teníamos terriblemente presente, y ciertamente coincido 5 millones% con Alberto en cuanto a que nosotros veíamos en Alfonsín en gran medida, o digamos, lo veíamos a Alfonsín con los anteojos de Bobbio, digamos, ¿no? O sea, uno veía en lo que venía en Argentina, aparte Alfonsín lo decía mucho en sus discursos, ¿no? Alfonsín hizo gran parte de su campaña alrededor del tema de que la democracia no es simplemente una forma de votación, ¿no? Que la democracia, si no sirve, si la república, si la democracia no sirven para cambiar una sociedad, no sirven para nada. O sea, y esto él lo destacaba muchísimo, y yo creo que ese espíritu republicano, ese espíritu de un compromiso, de un decir, bueno, esto hay que construirlo, esto es algo que todavía está y demás, nos llegó muchísimo en ese momento a toda la gente joven que estábamos en la facultad. Gracias realmente, profesor Castells, gracias. Gracias, Alberto, gracias, Ricardo. ¿Alguien quiere...? Bueno, Natalia había pedido la palabra, creo que había levantado la mano. No había levantado la mano, pero tengo, ahora pensando, tengo una pregunta para Ricardo. Yo lo que quería saber es qué cambio supuso la Vuelta a Democracia para los docentes de la facultad, porque vos hace un rato marcaste un poco para vos como ahí casi ya recién recibido, ¿no? Un recién terminado estudiante, pero ¿qué significó por lo menos para algunos de estos docentes, volver a dar clases o dar clases en democracia, ¿no? Bueno, muy buena pregunta, Natalia. Desde mi humilde punto de vista, yo no te puedo responder en mi experiencia propia, porque yo nunca di clases en la facultad que no fuera en periodo democrático. Yo me había recibido un poco antes, pero no quería, como recordaba Juan Carlos, de aquel viaje a Bahía Blanca que lo comentábamos, yo no quería entrar en funciones durante la dictadura militar, porque tenía claro que eso iba a ser algo que iba a quedarme, digamos, como una mancha atrás y no la quería tener. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que el clima que en general se vivía era un clima de se puede, digamos, un clima de ahora podemos hablar de las cosas que antes no podíamos hablar, ahora podemos decir lo que antes no podíamos decir, pero también, te lo tengo que decir, también había sectores en la facultad minoritarios, muy minoritarios, en general cobardes, en general encallados, digamos, en general que estaban en desacuerdo con los cambios que venían, que hablaban muy mal de la intervención, que tenían una nostalgia muy grande del periodo anterior. Algunos de estos sectores tenían alguna identificación con puntos de vista más o menos fundamentalistas católicos, con puntos de vista filofascistas, y cuando yo digo fascista en serio, no uso fascismo como genérico, ¿no? Y había, digamos, algunos sectores en ese sentido. Y desgraciadamente, perdón Juan Carlos, pero lo voy a decir así nomás, desgraciadamente en sectores de lo que hoy en día está nucleado en el Departamento de Ciencias Sociales, había varios casos. O sea, entre el cuerpo docente de Historia del Derecho, por ejemplo, había casos en ese sentido.
O sea, digamos, para la mayoría y sobre todo para quienes éramos mujeres y hombres jóvenes que estábamos largándonos a la docencia, era una época maravillosa, muy, muy promisoria y muy, como diría Alberto Castells, muy de cosas para hacer, ¿no? Muy de rompecabezas al que le faltan piezas, ¿no? Y que hay que ponerse a construir. Y ese clima era un clima que en general se vivía. Vos pensás, por ejemplo, que durante la dictadura militar no se hablaba de derechos humanos en la facultad. O sea, se usaban perífrasis, se usaban otras expresiones, se hablaba, por ejemplo, de derechos personalísimos, derechos de la personalidad, etcétera, pero derechos humanos era una expresión que venía con un matiz de, entre comillas, izquierda, de pensamiento subversivo, cosa por el estilo. No se hablaba de derechos humanos. De hecho, por ejemplo, así como hace un rato hablábamos con Juan Carlos el tema del el ninguneo de la Constitución del 49, yo te voy a decir una cosa que me parece que es terriblemente grave también. En los cursos de Derecho Constitucional la situación constitucional real en la que estaba la Argentina. O sea, se estudiaba la Constitución de 1853-1860 como si estuviera vigente. O sea, se estudiaban los derechos de la Constitución, de las declaraciones de derechos y garantías, se estudiaban como si estuvieran vigentes. O sea, como si verdaderamente las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional estuvieran vigentes. Cuando en realidad, o sea, no se hablaba de que en ese país había miles de personas que no se sabía dónde estaban, que en ese país todos conocíamos gente que había desaparecido, gente que la habían torturado, gente que le habían pasado diversas cosas, y algunos habíamos tenido algún episodio personal también, pero eso no se hablaba. Esas cosas no se hablaban, o sea, se hablaba de los derechos constitucionales, o sea, fue una gran mentira lo que se vivía durante ese tiempo, una enorme mentira. Y aquí yo tengo una personal teoría que es que fue muy instrumental el estudiar las normas jurídicas y estudiar las leyes. O sea, el no meterse con lo social, el no meterse con lo sociológico, el no meterse con la sociedad, el hablar de una especie de teoría pura en un sentido, digamos, de limpieza, y hablar de las leyes, y me parece que eso fue muy funcional, o sea, ese retirar todos los aspectos de la sociedad que implica la visión social de lo jurídico, para mí fue muy, muy funcional al cuadro que se quería pintar. A ver, es muy difícil dar clases en una facultad de Derecho. Sí es fácil de materias como, a ver, títulos de crédito, por ejemplo, porque sí, en materia de títulos de crédito no cambia absolutamente nada, pero es muy difícil hablar en materias como derecho laboral, por ejemplo. A ver, vamos a hablar de derecho laboral cuando resulta que si algún dirigente en una fábrica iniciaba algún tipo de acción, luego desaparecía. Entonces vamos a estar hablando del derecho laboral y esto lo ignoramos completamente que no se pueden hacer huelgas, ignoramos completamente que no puede haber protestas de los trabajadores. Luego, en materia de derecho constitucional, ¿cómo se hace para enseñar derecho constitucional como si tout va très bien, madame la marquise? Resulta que no pasa nada, acá está todo bien, está todo perfecto, ¿no? Entonces, realmente hay que ver que cuando viene la democracia, sobre todo porque, como bien lo decía recién Alberto Castells, la democracia es una democracia activa. O sea, la democracia del 83 es una democracia activa. O sea, no es una democracia
Y en esto, por ejemplo, yo creo que hay una cierta diferencia con el primer periodo democrático, por ejemplo, de Chile, y en alguna medida con el primer periodo democrático de Brasil también, y otros países que han tenido dictaduras durante estos años, porque aquí Alfonsín inaugura una etapa de democracia combativa, por así decirlo, no combativa en un sentido, Alfonsín no era un tipo, digamos, que entrara en peleas de denostar al otro, cosas así, pero sí, digamos, de combatir por el restablecimiento de la democracia. Por eso, por ejemplo, nosotros nos vamos a diferenciar de la actitud que va a predominar en Brasil y la actitud que va a predominar en Chile en el tema justamente que preguntaban hace un rato del juicio a las autoridades de la dictadura. O sea, Argentina empieza con la cuestión de crear la comisión, sacar el nunca más, llevar adelante todo esto. O sea, una actitud notable que va a tener la Argentina y que son todos los elementos. O sea, aparte, hay algo que es extraordinario. Argentina se pasa de ser un país que era una vergüenza mundial, sobre todo entronizada durante el Mundial de Fútbol del 78, en Francia, en las calles, había unos afiches donde se veía los estadios de fútbol, unos alambres de púas, unos militares con perros, y el afiche decía, pendant qu'ils jouent, mientras ellos juegan, 3 puntos suspensivos. Argentina pasó de ser ese fantoche mundial a ser una referencia en materia de derechos humanos en muy poco tiempo. O sea, la actitud del nuevo gobierno con relación a los dirigentes de la dictadura militar provocó un cambio de consideración, y la política argentina, el meterse la política argentina con personas en el cuerpo diplomático excelentes, toda, digamos, la jerarquización del cuerpo diplomático y demás que lleva adelante, que lo hablábamos en otra de tus reuniones, ¿no? Hace poco, Juan. Todo esto lleva a que de repente la posición de Argentina se transforme de un país que era impresentable en materia de derechos humanos, se transforme en un país que sea referencial en materia de derechos humanos. Y esto en nuestra facultad se vivió muy fuertemente, muy claramente, muy claramente. Es la época en la que se empieza a hablar cada vez más, o sea, en derecho internacional público se empieza a hablar cada vez más del derecho internacional de los derechos humanos, se empieza a hablar más cada vez más de derechos humanos, en derecho constitucional se empieza a hablar más cada vez de derechos humanos, y de repente derechos humanos empieza a ser un sine qua non en la facultad. Y luego, bueno, esto va a cuajar finalmente con un D'Alessio decano de la facultad, con una Mónica Pinto decana de la facultad, o sea, va a cuajar con una serie, digamos, de figuras que vienen de toda esta movida de los derechos humanos a cargos directivos de la facultad, ¿no? Figuras como la de Juan Antonio Travieso, por ejemplo, figuras que van realmente a marcar una época completamente nueva en la facultad. Sí, Ricardo, lo que recién decías, tomando también lo que dice Alberto, a Alfonsín le toca, y a ustedes también, vivenciar esa, no simplemente la recuperación de la democracia, o sea, la vuelta a la vida institucional, sino solucionar las consecuencias de una guerra fratricida, de un conflicto externo contra Inglaterra y la OTAN, y a su vez la casi guerra con Chile. O sea, era una democracia, una vuelta a la vida institucional muy endeble, con 3 levantamientos militares, la población saliendo a la calle, ¿se acuerdan? En Semana Santa del 87,
O sea, también fue un momento de muchísima valentía, sobre todo en esos inicios. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, Andrea. No, no es que cuando menciono a alguien lo estoy obligando, ¿no? Sandro. Bueno, ya que la pelota, Juan Carlos, voy a recoger el guante. Primero, bueno, felicitarlos a ambos porque me encantó escucharlos, y además cuando lo escuchaba Alberto, yo inmediatamente hice mi propio viaje a la historia porque yo estaba en el Gioja, digamos, cuando recién, no sé si cuando recién empezaba, yo entré a la facultad en el 85, pero Agulla ya estaba en el Gioja. Y obviamente es cierto lo que dice Ricardo, yo tengo un amor que permanece en el tiempo por mi maestro. Agulla era absolutamente crítico con la facultad de Derecho, con las facultades de Derecho en general. De hecho, él escribió esto en un libro que fue uno de los primeros estudios empíricos que se llama, en los años, se publicó a comienzos de los 90, el profesor de Derecho, y realmente uno cuando lee ese libro tiene una impronta crítica fuerte, sobre todo por esto que dice Ricardo, ¿no? Esta idea de la enseñanza dogmática del derecho. Pero yo ahora que los escuchaba a ustedes me quedé pensando en algo, ¿no? Porque Alfonsín hizo lo que hizo en gran medida porque mucho de su accionar se apoyó en un accionar jurídico, ¿no? Y estos nombres que mencionaba Ricardo, yo le agregaría el nombre de Carlos Nino, a quien nosotros veíamos permanentemente en el Gioja. O sea, cuando nosotros íbamos al Gioja y yo tenía 20 años o algo así, vos te encontrabas con Nino, te encontrabas con Rabosi, te encontrabas con, no, digamos, con Levalli, por ejemplo, te encontrabas con Agulla, no sé, con Felipe Fusito, y esa era la gente con la cual uno hablaba. Obviamente no hablábamos de igual a igual, pero nos encontrábamos y estaban ahí, y eran los tipos que en ese momento estaban escribiendo la historia, ¿no? Entonces, ahora que los escucho a ustedes, y esto no sé si es una pregunta o es una conclusión o es una reflexión, tal vez, me doy cuenta que si lo tuviera Agulla acá frente a mí, tal vez podría, digamos, dialogar un poquito más, porque toda esta parte él no la pudo ver, bueno, tal vez le faltaron años, ¿no? Uno lo está viendo con otra perspectiva y lo estamos viendo después de 40, 30 o 40 años. Pero con esa perspectiva creo que uno le podría llegar a dar una vuelta más, ¿no? A todo lo que fue ese momento, o esa, entre comillas, primavera alfonsinista, y cierro con algo que tengo en la cabeza, y es el rol que tuvo Bulíguin, ¿no? Que se nos fue hace poco, y que me parece que es una figura también importantísima en ese proceso. Creo, humildemente. No sé qué pensás, Ricardo, porque... Sí, totalmente de acuerdo, vaya el homenaje para Eugenio. Sí, por supuesto, Bulíguin fue una bendición en ese momento y fue una excelente elección, supongo que de Delitzsch y supongo que de Alfonsín y de su gente. Fue una excelente elección. Y sí, verdaderamente, o sea, la facultad necesitaba una intervención, igual que la universidad en general, y necesitaba una reorganización y un replanteo, y creo que, bueno, una figura además de la importancia internacional, del respeto mundial de Eugenio Bulíguin, era evidentemente algo que se necesitaba, ¿no? Sobre todo para tapar la boca a muchos sectores que todavía existían en la facultad. Hubo unos sectores reaccionarios también en aquellos años en la facultad, y hay muchas cosas que, como hablé con Juan Carlos en privado antes, hay cosas que prefiero callar y otras que prefiero olvidar.
Y bueno, que el manto piadoso de la historia caiga sobre algunas personas y algunos hechos. Yo quiero hacer una pregunta, Juan Carlos. Por favor, Sandro. Bueno, primero agradecerte a vos y felicitar, ¿no?, por este seminario que es tan rico, ¿no?, y que tiene que ver con la historia de nuestra querida Facultad de Derecho. Yo le quería preguntar a Ricardo si en esa época, ¿no?, o para llegar pues, sí, también, hay varios sectores antireformistas en nuestra facultad. Sectores que están en contra de los postulados de la reforma universitaria. Eso voy a preguntar a Ricardo. Yo no entendí muy bien, no sé si es mi audio o vos entendiste, Juan Carlos, la pregunta de Sandro. Corregime cualquier cosa. Yo entendí que Sandro la pregunta y punto si había grupos antirreformistas dentro de la facultad. Sí, claro, sí. Bueno, Sandro siempre sus preguntas son también muy atinadas, ¿no? Sí, claro, sí, la reforma fue muy criticada, porque además hubo aspectos que fueron criticables verdaderamente. Yo pensaba que Natalia me iba a preguntar al respecto, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que generó bastante debate en ese momento fue que Derecho Romano se retirara como materia obligatoria inicial de la carrera, y que se la recluyera a la orientación en Derecho Privado, y se la retirara para las demás orientaciones, sobre todo porque, bueno, yo personalmente ahí no estaba para nada de acuerdo con la reforma. Yo en Historia, en Filosofía y Letras había dado especial atención a Historia Antigua, a Historia de Roma, que siempre me apasionó desde el Nacional, y lo suficiente como para darme cuenta que el derecho romano influyó enormemente en lo público. Entonces, que reducir, o sea, de hecho, res publica deriva de latín y de Roma, igual que senatus, etcétera, y hasta diputares en latín, ¿no? Entonces, reducir el derecho romano al derecho privado me parecía y me sigue pareciendo algo terriblemente superficial. Y además ahí tuvo el tema de que los estudiantes en general se manifestaron contrarios a que se retirara derecho romano. Y derecho romano se retiró igual. Y ahí hubo algunas cuestiones, y bueno, pero todo eso se vivió dentro de un clima democrático. Los que no estábamos de acuerdo debatimos con los otros, y en general se vivió dentro de un clima democrático. En ese momento, la verdad que la reforma venía de una manera un poco fuerte, porque era un cambio muy grande al sistema que veníamos teniendo en la facultad, en diferentes medidas, como vos lo sabés mejor que yo, desde los orígenes de la facultad, y sobre todo desde que se siguiera la línea francesa, ¿no?, para los programas de derecho en el siglo XIX. Y de repente significaba, tras 100 años de relativa estabilidad en los programas, significaba cambiar completamente el punto de vista. Se hablaba mucho de que era una influencia norteamericana, una influencia de los programas de universidades norteamericanas y demás, lo cual puede ser que tenga algo de verdad también, pero el programa fue muy especial, o sea, no es un programa que se parezca a otros, es muy particular de la facultad nuestra. Yo creo que, visto a la larga, funcionó mejor de lo que parecía que iba a funcionar. Pero sí hubo oposición a la reforma del programa de la facultad. Sí que la hubo. Creo, Juan Carlos, que estamos en el tiempo, Estamos justito en el tiempo, desgraciadamente. Yo por mí me quedaría una hora más, pero la gente, hablamos de derechos humanos, la gente va a decir, uy. Quería hacer una reflexión con respecto a la etapa
a los hechos que había que mirar con caridad o a los hechos que había que olvidar que mencionó Ricardo, yo le pedí que los escriba, los guardamos en un sobre y en un tiempo los abrimos. No se pueden perder. Entonces insisto que hay que dejar una grabación de voz o lo que sea, porque las generaciones futuras, las que vengan detrás nuestro, lo tienen que saber. Es importante que lo sepan. Sobre todo, estoy de acuerdo, hay que hacer una sobre cápsula del tiempo, ¿no? ¿sí? Sobre todo para que Hay que sepan los cambios que hizo la generación tuya. No, digo, hay que hacer una cápsula del tiempo, de estas cápsulas del tiempo que se hacían antes, poner una cajita de plomo y enterrarla en algún lado para que 100 años después la saquen. Mira, yo creo que de la gente de la cual uno hablaría y no va a hablar, habría una gran división, porque hubo algunas personas que luego realmente en los hechos o en las palabras hicieron una revisión y un acto de contrición, digamos, y cambiaron. Y yo eso lo encuentro muy valioso. Lo terrible es que hubo gente que reivindicó sus puntos de vista, incluso hubo gente que reivindicó la dictadura, que reivindicó el proceder de las Fuerzas Armadas y demás. Digamos, y con el sello de profesor o ex profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, yo en la cápsula del tiempo me olvidaría de los primeros y me acordaría de los segundos. De los primeros me olvidaría, porque la verdad es que les tocó también vivir un tiempo difícil, ¿no? Y qué sé yo, la verdad es que por lo menos hay que tener presente que fue gente que formó a personas o contribuyó a personas que después forjaron la nueva Facultad de Derecho de la UBA. Porque en última instancia, muchas y muchos de nosotros salimos de la Facultad de la Dictadura. Sí. Entonces, qué sé yo, evidentemente alguna cosa que se pueda rescatar habrá, evidentemente. Por otro lado, quiero agradecerles a todos ustedes, a Ricardo, a Andrea y a Alberto, porque me generaron 2 mesas más. Una mesa dedicada, por supuesto, al Instituto de Extensión Universitaria y otra dedicada al comienzo del GIOJA y de ese cambio en el paradigma de los trabajos de investigación que ustedes mencionaron. Así que Andrea y Alberto van a conformar otra nueva mesa. No se van a escapar. Ricardo sabe que acá el que habla es convocado. Y bueno, y quedarme con esa idea refundacional que plantea Ricardo en la década de los 80 con respecto a la facultad, ¿no? Y por otro lado, agradecerles como una generación posterior, aunque ya había nacido, por supuesto, agradecerles todo el esfuerzo que hicieron ustedes, tanto Alberto, Andrea, Ricardo, que fue un esfuerzo titánico, que no fue un esfuerzo menor, y que hoy estamos disfrutando los frutos, ¿no? Aun cuando estemos tras un Zoom. Así que mil gracias a todos los que están presentes. Felicitaciones a Alejandra y a Clidia por la moderación, y lástima que el tiempo es tirano, como dijo Alejandra. Bueno, muchísimas gracias de mi parte, Juan, y gracias a Alejandra y a Clidia, y gracias a todas las queridas colegas y los queridos colegas que participaron. Y ojalá que sigas haciendo estas reuniones, porque la verdad es que las he disfrutado cada una, especialmente las que yo no hablé, y creo que es muy importante que abramos estos espacios de memoria, ¿no? Esta imagen de los espacios de memoria, que es una imagen que me encanta, esto de los espacios de memoria. En Girona, en Cataluña, que es donde cuando no hay coronavirus yo vivo, como vos sabés, una parte del tiempo, y bueno, lo veo aparte a Alberto Castells, y con su apellido me hace acordar mucho a Cataluña, porque hay pocos apellidos tan catalanes como Castells, y hay
los spies de memoria, ¿no? Los spies de memoria es el pequeño lugar donde hay algo para recordar. Entonces, algo para recordar de la guerra civil, algo para recordar de tal persecución, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que crear espacios de memoria, ¿no? Tenemos que crear espacios de memoria, aunque no sean físicos, aunque sean intelectuales, para recordar, porque está bueno eso de recordar. Está bueno eso de recordar. Gracias. A vos y bueno, Alejandra, Clidia, ¿quieren despedirse Sí, también? sí, si me permitís, quería agradecer, la verdad que uno se quedaría horas escuchándote, Ricardo, es un placer, incluido, bueno, Carlos y Andrea, y como dije antes, es un lujo y súper enriquecedor escuchar toda tu historia y tu trayectoria, y lo que más rescato es que no olvidas tu punto de partida, del Nacional, desde tu recorrida por la facultad, como contaste, cómo lo iniciaste, así que agradezco enormemente, e insisto, uno se queda con ganas de seguirte escuchando horas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Viene la etapa triste de despedirse, pero bueno, vamos a estar de nuevo y hagamos el seminario entre todos. Esa es un poco la idea. Abrazo enorme a todos, cuídense. Gracias.